un saludo para todos. Hacía unos días no podíamos subir los videos, hemos estado con muchos proyectos, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, nada, un video más para que gocemos y disfrutemos de este estudio que estamos haciendo acerca de la introducción a los libros de la Biblia, una correcta interpretación de la palabra. Hoy vamos a comenzar con todo el tema de los libros poéticos que son de Job hasta Cantar de los Cantares. Sin más, comencemos. Recuerda suscribirte, recuerda darle me gusta, compartir y seguirnos. Vamos a continuar con este estudio muy general acerca del contexto de los libros de la Biblia. Hablemos un poquito de la introducción de estos libros poéticos. Los libros de poesía del Antiguo Testamento son himnos, cánticos, palabras de sabiduría hebrea, ¿cierto? Y demás. Dentro de eso, ¿qué podemos ver? Que los libros poéticos del Antiguo Testamento constituyen el tercer bloque de la escritura. Vimos la ley, luego vimos la parte histórica, ahora vamos a entrar a la parte de la poesía en la Biblia que tenemos eh, um, de Job en adelante. Los libros que conforman este bloque son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Comencemos entonces por el libro de Job, un libro muy conocido por muchos. Es la historia de la vida de un hombre llamado Job, el sufrimiento y la formación del carácter de parte del Señor con la vida de él. También encontramos el autor. Los posibles autores del libro de Job son Moisés o Salomón. Job no pudo haber sido porque él estaba completamente ajeno a su historia y por varios elementos del texto. Pero realmente no podríamos asegurar a cabalidad quién fue el escritor. Y el propósito del libro de Job es el relato de un hombre respecto al sufrimiento a través del cual nos permite ver el sufrimiento no como un castigo por el pecado, aunque en algunos momentos sea así, pero no es con Job, sino en una prueba para formar y fortalecer la fe. Es la clara evidencia que el hombre finito no puede conocer los caminos infinitos de Dios. Claramente hay momentos donde el pecado trae sufrimiento, pero no es el caso del libro de Job, no específicamente por alguna razón puntual, sino un propósito de Dios directamente. Hablemos algo de historia. El libro no comienza con Job, ¿cierto? Y esto es importante porque comienza con una conversación entre Dios y Satanás. Es tal vez la razón principal del por qué tantos argumentos incorrectos en los discursos de Job y los amigos. ¿Por qué? Pues claramente ninguno conocía lo que estaba sucediendo detrás de todo. Cada uno hablaba según su parecer, pero lo que ellos ignoraban es que antes de que ellos, o antes del sufrimiento de Job más bien, pues Dios había hablado con Satanás y habían entrado en un acuerdo que Dios mismo tenía en un propósito eterno y no es Dios cruel. Dios le demuestra a Job que Job no tenía una profunda convicción y profundo conocimiento de realmente quién era Dios. La clave conclusiva del texto del libro de Job se encuentra en la defensa de Dios a la fe de Job al finalizar el libro. A pesar de todo, Job nunca negó ni atacó al Señor, y esto es muy importante y es muy interesante. A pesar de todo lo que vivió Job, em, nunca altercó contra, o más bien, nunca atacó la realidad del Señor. La clave del libro no es responder por qué sufren los justos, algunas personas pretenden verlo allí, sino confiar en el Señor y su eterno propósito a pesar del sufrimiento que pueda llegar a tener un hijo o una hija de Dios. Quedará la duda, claro que sí, quedará la duda del por qué, pero también la convicción en que los propósitos del Señor son perfectos. Miremos el panorama. Creo que es importante dividirlo en cuatro partes. No creo que menos partes nos ayuden mucho. Está en la historia de Job. La primera parte es la prueba y el dilema, ¿cierto? En la vida de Job. Luego encontramos los discursos de los amigos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37. Creo que es la parte que más lo abarcaría. Aquí encontramos la serie de discursos, los tres primeros discursos que son del 3 al 14, del 15 al 21, del 22 al 31, que es cuando los amigos hablan, Job habla, los amigos hablan, Job hablan. Finalmente la participación de Eliú del 32 al 37. Ahí vendríamos una tercera parte que es la respuesta de Dios. Hasta ahí Dios solo habló con Satanás, pero no había manifestado su postura ante Job. Y ahora vamos a ver que sí comienza hablando con Job en el capítulo 38. Algo importante a destacar aquí.
dos grandes desafíos de Dios para hacer entender a Job que Él, o sea, Dios, es el Señor. Y la última parte es el resultado final en la vida de Job, cierto que ya es el final del libro, que es la respuesta que Job da en los primeros 6 versículos del capítulo 42, cuando él reconoce su conocimiento tan superficial delante del Señor y del 7 al 17, que sería ya los resultados finales, que los conocemos, que Dios multiplicó en gran manera todo en la vida de Job. Miremos entonces los versículos finales que encontramos aquí. Los versículos claves, puntos finales. Job 1 del 1 al 2, nuestro contexto. Job 1 del 6 al 8, las conversaciones detrás de la historia que Job no conoce. Job 32, ya cuando al final se alude a la situación de Job y sus amigos, y Job 42 del 1 al 2, que es el reconocimiento de Job. Pasemos ahora al siguiente libro importante, que es el libro de los Salmos. El nombre Salmos hace referencia a himnos o poesía que se acompaña con música, cánticos de alabanza. El autor, bueno, hay muchos autores, aquí hay a nivel general está como David, Asaf, Coré, Salomón, Salmos de Moisés, de Etán, Emán, Esdras y otros que son anónimos. Estos son como los autores de los salmos que encontramos en el libro de Salmos. El propósito del libro de los Salmos, como el himnario del templo, ¿no? Es la base para la oración y la alabanza de su momento, el camino al templo y a la gran ciudad. De igual forma, como Dios es el autor de cada salmo detrás de cada uno de los escritores, a pesar de que a veces nos pareciera así. Hablemos algo de historia. Los salmos son la recopilación desde tiempos antiguos y contienen alegría, melancolía, sufrimiento, plegarias, dudas, alegrías, grandes revelaciones y muchas cosas más. Todo dirigido y controlado por Dios, escrito por los autores de los salmos. Presentan grandes espacios y momentos importantes para la vida del pueblo de Dios, grandes enseñanzas proféticas centradas en Jesucristo en varios salmos. Dentro de los más relevantes encontraríamos el Salmo 2, el Salmo 22, son salmos muy directos de Jesucristo y obviamente algunos otros salmos proféticos. Es frecuente el uso de los salmos en el Nuevo Testamento. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva entendió la importancia de esos salmos. Por eso algunas iglesias leemos algunos salmos todos los días de nuestros cultos, porque los salmos fueron parte importante de las celebraciones religiosas de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles y desde la historia, desde el siglo primero. La poesía hebrea se fundamenta más que en ritmo, como poesías em, en otros culturas. Aquí el éxito es en paralelismos lógicos que son como sinónimos antitéticos, climáticos, quiásticos o introvertidos, es decir, donde una frase significa lo mismo, o sea, la primera y la segunda son sinónimos, aunque con diferentes eh, palabras, o por ejemplo una es un poco más explicativa de la otra, o a veces presenta frases que son antagónicas en sí mismas, pero básicamente de eso se componen paralelismos, primera frase con segunda frase con tercera, con cuarta, con quinta, siempre en un paralelo, una línea con la otra. Miremos la parte o dividamos los salmos. Claramente no podríamos hacer algo diferente porque son 5 libros en el total de los salmos. La primera parte o el primer libro, ¿no? Los cánticos de alabanza y adoración, va del Salmo 1 al Salmo 41. La segunda parte va del Salmo 42 al 72, luego al 89, luego al 106 y finalmente el libro cuarto, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final. No podríamos hablar de un tema temático como tal, porque es difícil hablar de la división temática de los salmos. Creo que no hay un orden lógico temático o histórico en los salmos, pero de alguna manera sí podemos agruparlos en por diferentes razones. Ahora, de los pasajes claves que podemos ver en los salmos estaría, por ejemplo, el Salmo 1 y 2, que hablan de el justo, el que hace todo perfecto, que es la vida o el desafío para los cristianos, que obviamente entendemos que Jesucristo lo hizo así perfecto, y el Salmo 2, que habla de Jesucristo completamente. El Salmo 49, el Salmo 119, que algunos lo consideran el resumen de toda la Biblia,
El Salmo de 118 se centra, el versículo 26, en el propósito de todos los salmos, es como un resumen. Entonces aquí podemos ver algunos, obviamente son muy pocos, de 150, pero podemos aquí tener algún ejemplo de ello. Pasemos al libro de los Proverbios. Los proverbios son dichos de sabiduría divinamente inspirada, no son simplemente dichos populares. Por eso el hebreo se llama Meshalim Shalomoj, que son proverbios de sabiduría dados a través o para Salomón. Pero son divinamente inspirados, no es como camarón que se duerme, ¿cierto? Se lo lleva a la corriente, sino que vienen directamente inspirados por Dios. Los otros son lógicos y son interesantes, pero no traen una inspiración divina, profética o eterna, o que salga del alma de Dios mismo. El autor, variamente, pues claramente hay varios autores. Cuando tú lees el libro de Proverbios, ahí dice los autores: Salomón, Agur, Lemuel, y hay algunos otros escritos por allí de algunos autores sueltos. El propósito del libro es revelar los consejos sabios que provienen de Dios, cuya centralidad es Dios mismo, anunciando varios temas como la vida, la inmortalidad, la inmoralidad, la crianza, la familia, finanzas, pero todo está centrado en una vida práctica y verdadera diaria. Esa es la clave del libro de Proverbios. Hablemos de algo de historia. El libro de Proverbios reúne 513 proverbios de los más de 3000 proverbios que Salomón escribió. Hay coloqué algunos versículos como primer libro de Reyes y Eclesiastés 12, que habla sobre todo Reyes, dice que hubo más de 3000 proverbios de Salomón. El sacerdote daba la ley, el profeta anunciaba la palabra de Dios, esos son como los roles, y los sabios daban consejo. Esto hace que los proverbios, o sea, el libro de proverbios, sea un libro tan difícil en su comprensión, porque sobre todo a profundidad, porque aunque uno lo lee, hay muchos proverbios difíciles de entender, como los mismos dichos populares. Hay cosas que uno dice, pero ¿esto qué quiere decir? Porque son consejos profundos. Tal vez la enseñanza más profunda que podemos observar allí es que los proverbios llevan a vivir como el Creador, o sea, nos hacen vivir cada día más semejante a Jesucristo, ¿cierto? A saber, parte del sentido del término proverbio en el concepto bíblico es ser semejante a. La palabra proverbio en el hebreo es ser semejante a, es decir, semejantes a el Creador, a nuestros señores. Es el concepto profundo del libro de Proverbios. ¿Cuántas partes lo dividimos? Yo creo que lo podemos dividir en tres partes. Los consejos de inspiración divina. La primera parte es la sabiduría, la insensatez, del proverbio 1 al 9. La segunda parte son proverbios de temas generales, que sería el 10 al 29, sería prácticamente su máxima expresión. Algunos puntos importantes aquí. El Salmo 10 al 22, que son los de Salomón, algunos salmos de algunos sabios del 22 al 24 y algunos salmos que fueron recolectados por Ezequías del 25 al 29. Finalmente, podríamos encontrar unos proverbios finales, que sería el proverbio 30 y 31, de dos diferentes autores, Agur y Lemuel. Eh, de algunos versículos que pudiésemos sacar que nos ayuden a comprender todo el libro de Proverbios está Proverbios 1, que claramente nos dice de qué se va a tratar el libro. Proverbios 3, que también habla acerca de la sabiduría y el consejo. Proverbios 25 y Proverbios 30 y 31, versículos 1 de cada uno de estos capítulos, que nos ilustran pues claramente quién escribió estos proverbios. Por eso lo coloqué allí, porque es quién es el autor de este proverbio. Con esto tenemos un panorama general, ¿no?, acerca del libro de Proverbios. Pasemos ahora al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un término griego que, que es eclesiastés en el griego. Originalmente en el hebreo era cogelet, que es asamblea o quien preside, por eso eclesiastés de eclesía, de iglesia. Eclesiastés también tiene que ver con sabiduría, pero la diferencia entre Proverbios es que Proverbios es un libro general de consejería. Eclesiastés habla directamente de alguien que está presidiendo en una asamblea, en el Coelet, que es un tema hebreo del Antiguo Testamento que significa lo mismo que iglesia en el Nuevo Testamento. Por eso es que la iglesia existe desde el comienzo y muchas cosas del Antiguo Testamento son aplicadas a la iglesia neotestamentaria porque los conceptos son los mismos: asamblea, congregación, iglesia griego, pero pues en el hebreo también encontramos algo similar, pero después será
otros temas. Lo otro es el autor, pues efectivamente el rey Salomón, hijo de David. El propósito del libro, el libro es el libro del predicador, algunos lo titulan así, responde las preguntas más profundas acerca de la vida y cómo las preocupaciones de la vida y las cosas de este mundo son vanas, pasajeras, dañan el alma de la persona, desviándola del camino del Señor y la paz del Señor. Básicamente este libro habla de el resumen de la vida de Salomón en medio de todo lo que vivió, los aciertos y los desaciertos, honrar a Dios y su conclusión final acerca de la vida. Hablando desde la postura de un predicador, de una persona que precede en una asamblea o en la iglesia, en la iglesia, en una iglesia local, por ejemplo. Hablemos de la historia, ¿no? El hombre más sabio, que es Salomón, vive una vida de rey con todos los placeres en este mundo, dividiendo su reinado en dos. La primera parte conforme al Señor, pero no apartándose del todo de lo que Dios le dijo que no se apartara. ¿Cuál es el problema? Que esto trajo una segunda ola en su reinado, que fue la apostasía final. Eclesiastés es la clara descripción biográfica de la vida de Salomón. Yo creo que personalmente describo a Eclesiastés como el lamento de Salomón, es como el libro de lamentos de Jeremías, pero en este caso de Salomón es un lamento, es una carta de arrepentimiento de no haber hecho lo que tenía que hacer y de darse cuenta y no aprovechar todas las bendiciones del Señor por haber tomado rumbos contrarios al pacto de Dios con David, su padre. Salomón no lo tomó muy en serio y escribe y se desvió y escribe finalmente este libro maravilloso, profundo, pero también con mucha melancolía y dolor. A pesar de todo, nunca deja la fe en el Señor, porque eso lo deja reflejado en el último capítulo. Bosquejo de Eclesiastés, el libro de la predicación o del predicador. La primera parte yo creo que lo podemos partir en cuatro partes. La introducción acerca de lo que será el libro. Luego a partir del capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 6, versículo 12, viene todo el tema de la vanidad. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la sabiduría humana, los placeres, los prestigios, la vida y la muerte, la desigualdad, la religión, la política, las riquezas que son pasajeras. Cuando habla de la sabiduría humana se trata de aquella sabiduría que anula la sabiduría de Dios. Todo eso es vanidad, todo esto es vanidad, riquezas en este mundo, todo el tema del poder que él tenía tanto a nivel religioso como político, toda la desigualdad, todas estas cosas son pura vanidad en la vida humana. De ahí pasaríamos a la tercera parte, que tiene que ver con los consejos de vida, ¿cierto? Ya algo más puntual, no es solo vanidad, sino ahora, ¿qué es entonces, cierto? Lo que realmente valdría la pena, que sería casi la recta final del capítulo 7 al 12. Y pues la conclusión final del discurso final sería a partir del versículo 8 hasta allá. ¿Cómo Salomón concluye y cierra todo este tema? Hablemos aquí de los puntos finales del libro de Eclesiastés. Una vez más, pues aquí el título, ¿cierto? No es Proverbios, sino Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 1 y 2, claramente es el inicio. Capítulo 2, que comienza con la segunda parte de la vanidad. El capítulo 8, que es un punto muy importante centrado en la relación de Dios, la sabiduría de Dios. Y el capítulo 12, que obviamente va a cerrar con todo lo que tiene que ver con la obra de Dios y de el ser humano, el resumen de todo. ¿Cuál es? Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Finalmente vayamos al libro de Cantar de los Cantares. Por definición es el poema de amor e intimidad entre un hombre y una mujer como esposos, no en el noviazgo ni nada de eso, como esposos. El autor, Salomón, el propósito del libro revela la historia real de una pareja de esposos que intiman en un matrimonio en contraste a un deseo de lascivia y un desorden sexual. Es decir, no es simplemente un deseo apasionado de dos personas, sino dentro del matrimonio, mostrando cómo armonizan la relación matrimonial y sexual en la pareja dentro del perfecto plan de Dios. Esto es Cantar de los Cantares. Algo de historia. Cantar de los Cantares es un poema de amor real, no es alegórico, es un poema literal entre la relación de Salomón, como es el amado, y la mujer sulamita, como lo es la doncella, que aparece en el capítulo 6.
Esta carta es un contraste con el incorrecto desorden sexual de la humanidad. Dios ha expuesto el plan del matrimonio y parte de ello en la relación de intimidad sexual, que no es simplemente como, bueno, vamos a procrear, sino todo lo que abarca ese tema desde el romanticismo. Obviamente esto es poesía hebrea, pero es del romanticismo. Este poema es literalmente la declaración amorosa de esposos. Sin embargo, y cuidando, y quiero hacer énfasis en esto, cuidando grandemente las proporciones, podemos aplicar en esencia, de alguna forma, la relación amorosa de Cristo con su iglesia, aunque no es realmente el propósito de este libro. Es decir, yo puedo encontrar cosas aplicativas en el sentido profundo del relacionamiento amoroso, pero el problema de tomar esta carta como un escrito alegórico es que a Jesucristo se le ha llamado la rosa de Sarón y la Biblia dice que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él creó la rosa del Valle de Sarón, entonces no podemos llamar a Jesús como la rosa del Valle de Sarón, porque claramente eso no es Jesucristo. Entonces debemos tener mucho cuidado en ese paralelo que estamos haciendo entre Jesucristo, Cantar de los Cantares, la vida amorosa real y obviamente la relación iglesia con Jesucristo como el Señor de todo. Con mucho cuidado algunas cosas, porque debemos ver a Cristo en la Biblia, pero con mucho cuidado debemos hacer esos paralelos. Esta carta es puntual, precisa y no es alegórica. Es una carta real de amor. La podemos dividir en tres partes. La primera parte es el encuentro de los novios, ¿cierto? El cortejo del noviazgo en el capítulo 1 al 3. Luego del 3 al 6 encontramos el tema del matrimonio, la boda, y una separación que van a tener de forma temporal este amado con su doncella. Y terminaría a partir del capítulo 6 en un amor recíproco que va a sentir el hombre y la mujer. Esto sería el tema de Cantar de los Cantares. Finalmente, los versículos claves, pues Cantares 1:1 que nos describe el tema final de, pues obviamente, que es el libro o la carta. Cantares capítulo 2 que ya comienza con el tema del relacionamiento personal. Cantares 8 la boda. Y finalmente, el 13 al 14 ahí mismo nos permite entender la centralidad. Bien, esto es el tema de la poesía. Este es el tema de lo que nosotros podemos ver en la escritura, a saber, es un tema importante. Entonces, sin más, hasta ahora este tema. Nos veremos en el próximo video con los profetas mayores del Antiguo Testamento. Espero que esto sea de gran bendición para ti, para tu vida, que el Señor te guarde, te bendiga, te fortalezca y que sea un video que te ayude a comprender un poco más el contexto histórico y el mensaje principal de cada uno de los libros de la Biblia. Puedes encontrar algunos datos más, algunos menos, pero básicamente pues es lo que yo puedo resumir de cada uno de los libros. Y sin más, te animo a que estudie la Biblia con todo tu corazón y conozcas cada vez más al Señor en medio de cada uno de los libros. Para eso hay que empezar a entender cuál es el mensaje general y principal de cada uno de los libros. Que Dios les bendiga, feliz semana y hasta el próximo video. Recuerda, suscríbete, dedito arriba, campanita y en el próximo video. Bendiciones.